Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestro Señor que nos da esta oportunidad para venir a adorarle y ahora pues tiempo, ¿verdad?, para escuchar de la palabra de nuestro Señor. Saben ustedes, hermanos y amigos, que nuestro cuerpo físico, ¿verdad?, es algo maravilloso. Saben, pues estamos compuestos por muchas partes en nuestro cuerpo. Aún somos más de 200 huesos que tenemos. Quizás alguien sepa el número exacto, ¿verdad? La hermana Nilsa, ¿verdad? Ella sabe un poco de medicina. Quizás ella sepa, ¿verdad? El hermano Andrés está estudiando un poco también. No recuerdo, la verdad es que ayer vi ese número, pero no lo recuerdo. Bueno, pues están todos estos, ¿verdad? Todos estos componentes de nuestro cuerpo unidos y se ayudan uno a otro. Es maravilloso cómo también nuestro cuerpo, ¿verdad?, tiene cierta capacidad para aliviarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas cosas, algo de lo más especial del cuerpo humano, diferente al cuerpo de los animales, es que somos razonados. Pensamos, ¿verdad? Nuestro Dios nos dio la capacidad para pensar. Los animales no piensan. Ellos simplemente reaccionan, ¿verdad? O tienen aquel instinto, ¿verdad? Pero no razonan. El humano sí. Y en verdad, ¿verdad? Debemos de buscar saber hacer ese razonamiento muy bien. Y debemos de buscar ser razonados más y más. Y la palabra de Dios nos ayuda en aquello. ¿Sí? En un sentido, como decía ahorita, nuestro cuerpo también es igual que los animales. En el sentido en que, bueno, pues cuando, ¿verdad?, dejamos de vivir, nuestro cuerpo, igual que todos los cuerpos, ¿verdad?, de todos los seres creados por Dios, pues se descomponen, ¿verdad? Y pues se corrompen, dice las Escrituras, ¿verdad? Al contrario del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque no dejarás que tu siervo, ¿verdad?, o tu santo, vea corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿verdad?, solamente estuvo muerto pues 3 días, ¿verdad? Así que su cuerpo no vio corrupción. Bueno, pues como primer versículo en esta mañana me gustaría que recordáramos Génesis 2:7. Acompáñenme por favor allá al principio de la Biblia y recordemos este versículo solamente en cuanto a la creación de nuestro Dios para nuestro cuerpo, allá con Adán, el primer hombre, por supuesto, que creó nuestro Dios. Dice así Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que bueno, pues Dios, después de que hizo la creación, ahora creó al hombre. Y del polvo, dice que del polvo de la tierra formó a Adán, aquel primer hombre, ¿verdad? Y qué maravilla, ¿verdad? Y qué poder de Dios, que por su palabra fueron todas las cosas. Y sea la luz, y sean los animales, y sean las estrellas, y la luz, la lumbrera mayor más bien, y la lumbrera menor, el sol y la luna. Y por el poder de su palabra, todo fue creado, igualmente el hombre. Pero vemos, ¿verdad? Si leemos ahí, pues nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero estaba ahí solamente. Podemos pensar, ¿verdad?, que quizás ahí estaba el cuerpo, sin vida aún, porque primero lo creó, ¿verdad? Y después nos dice ahí que después le dio la vida, el aliento de vida, que sabemos que ahí está también la diferencia entre el hombre y los animales. También se menciona que todo lo que Dios creó Dios le dio aquel aliento de vida. Pero sabemos que para los humanos, como ya estamos viendo que somos diferentes y fuimos creados a la imagen de Dios. Y eso quiere decir que nuestro Señor nos dio un espíritu.
dentro de cada uno de nosotros, aunque no lo vemos. ¿Sí? Pero por fe sabemos. Porque eso es lo que nos dice las Escrituras, la palabra de ese Dios que nos creó. Que tenemos que ser salvos espiritualmente. El cuerpo aquí quedará, como veíamos, ¿verdad? Del polvo somos, como ya vimos, leímos ahorita, ¿verdad? Que del polvo creó a Adán y al polvo volveremos, ¿verdad? Todos, exactamente todos, ¿verdad? Completamente todos en el mundo volveremos, pues, al polvo. Bueno, quizás algunos, ¿verdad? Como dice Pablo, aún estarán en vida cuando venga el Señor. Ese es, ¿verdad? Podemos ver ahí esa excepción o ese detallito, ¿verdad? Que cuando venga el Señor, algunos estarán en vida, pero otros, por supuesto, ya habrán regresado al polvo. Bueno, pues siguiendo en nuestra lección, nuestro Creador no solamente pues nos dio este cuerpo carnal, como veíamos ahorita ya con Adán, pero también ese espíritu. Y ahí lo vimos en donde, ¿verdad? Nos dice que el Señor sopló pues aquel aliento de vida. Y esto lo sabemos, lo entendemos mejor cuando leemos en Santiago. Allá en el capítulo 2, si ustedes me acompañan, por favor. Antes de Primera de Pedro, Santiago 2:26. Recordamos solamente este versículo, ¿verdad? Nos habla mucho aquí de la fe en este capítulo, sobre todo, pero me gustaría enfocarme en este versículo donde nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, por un lado nos está enseñando sobre la fe. Como decía, Santiago nos habla mucho de la fe. Y nos enseña que si no tenemos obras, nuestra fe está muerta. Así que nos está diciendo que van las dos cosas juntas. No se pueden separar. Así como nuestro cuerpo, ya vimos, ¿verdad? Que el Señor creó a Adán y le dio aquel espíritu. Entonces estuvo en vida. Así también la fe y las obras van juntas. No hay manera de separarlos porque más bien si los separamos o si no tenemos aquellas obras que Dios nos pide, entonces aquella fe que decimos que tenemos realmente no la tenemos, ¿verdad? Pero pues, a lo que nos estamos enfocando también, pues, es que si nuestro cuerpo no tiene el espíritu, entonces está muerto, ¿verdad? Como decíamos al principio, Dios creó al hombre, ahí estaba, pero todavía no le ponía el espíritu. Todavía no estaba en vida. Solamente estaba ahí creado del polvo de la tierra. Después le puso, pues, nuestro Dios ese espíritu y le dio vida, ¿verdad? Somos los únicos creados, pues, a la imagen de Dios. Claramente allá también en Génesis nos dice esto, ¿verdad? Con un espíritu, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Nuestro Dios no es carne. Nuestro Dios no es huesos. Nuestro Dios es un espíritu, ¿verdad? Nos dice aún que nuestro Dios es una luz, ¿verdad? Dios es espíritu y eso es lo que tenemos nosotros también. Y ahí está la semejanza a nuestro Dios. ¿Sí? Dios nos hizo a su semejanza y usted y yo y cada persona en el mundo tenemos un alma porque somos semejantes a Dios. En aquel aliento entregó pues el alma. Y cada vez que una criatura viene al mundo, una vez que aquella criatura, ¿verdad?, comienza a ser formado, también aquella criatura recibe aquel espíritu, ¿verdad? Por ahí se habla de que no, pues aquellas criaturas, ¿verdad?, no tienen vida hasta que nacen o hasta después de cierto tiempo ¿verdad?, de haber concebido. Las Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, que
al momento de ser concebido hay aquella vida. Últimamente, ¿verdad? La ciencia ha dicho lo mismo. Fíjense, por mucho tiempo, ¿verdad? Han dicho que la criatura tiene vida hasta después. Pues esto lo escuché, ¿verdad? Hace algunos días, que aún la ciencia ahora está diciendo que las criaturas tienen vida cuando son concebidas. Y eso es la verdad. ¿Sí? Todos pues tenemos esa vida y ese espíritu que el Señor nos da. El espíritu es invisible. Veníamos en el camino, ¿verdad? Hablando de esto, que aunque no lo vemos y no lo sentimos, ¿verdad? No lo oímos, pero dentro de nosotros está aquel espíritu. Y no lo podemos ver de ninguna manera, ni aún con rayos X, ¿verdad? De ninguna manera lo podemos ver. Es algo muy interior, podemos decir, ¿verdad? Es algo espiritual, no es algo físico. Y entonces nuestros ojos, siendo físicos, siendo de carne, no pueden ver lo espiritual. Nuestros ojos de carne solamente pueden ver la carne o lo físico, lo material que hay en el mundo. Pero aprendemos también que lo espiritual lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Que eso es al tener el entendimiento. Cuando sabemos, así como estamos aprendiendo en esta mañana, o recordándolo, que nuestro Dios nos da aquella alma, entonces lo creemos por fe, y aquellos ojos o nuestro entendimiento, nuestra visión, nuestra mente que Dios nos dio para razonar, ahora nos permite ver aquello y entenderlo. Los animales no pueden hacer aquella cosa, ¿verdad? Los animalitos, los perritos, los gatos, de ninguna manera, ¿verdad? Pero el hombre sí. Esto es una maravilla, ¿sí? Y gracias a Dios que podemos hacer aquello. El razonamiento, pues, nos ayuda también a entender, hermanos, la situación de otros. Esto es tan importante, ¿verdad? Porque razonamos en muchas maneras, de muchas cosas, en todo podemos decir, y debemos de razonarlo, ¿sí? Porque a veces se dice, ¿verdad? A veces se dice por ahí, esa persona no razona. Esa persona, ¿verdad? No razona, sino que simplemente actúa por instinto, ¿verdad? Se dice. Quizás cuando hacen algo malo, ¿verdad? Cuando se pelean o cuando le quitan la vida a alguien o etcétera, etcétera, ¿verdad? Se dice no está razonando. Claro, aunque está razonando, ¿verdad? Planeando aquello, viendo cómo le va a hacer, etcétera, pero no está razonando como Dios quiere, ¿verdad? En la palabra de Dios, con temor, con sabiduría. ¿Sí? Así que ese razonamiento no solamente nos ayuda a pensar, a hacer las cosas, sino fíjense que también nos ayuda a entendernos a los demás. Sobre todo cuando ya hemos pasado por situaciones similares, ¿verdad? Cuando pasamos por el dolor de alguna manera, alguna enfermedad, ¿sí? Algún accidente, yo te entiendo cómo te duele. Yo también me di un martillazo cuando estaba tratando de hacer aquel cuartito, ¿verdad? Aún cuando perdemos a alguien, ¿verdad? Entendemos pues el dolor. Y eso nos ayuda pues a ponernos en el lugar de la otra persona, entender mejor, razonar cuál es su situación. Hebreos 13:3 nos dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Fíjense cómo nos dice Dios. A acordarnos, ¿verdad? A hacer oración por ellos, ¿verdad? Aún pedimos por todas las personas, nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Así que esta es la manera que Dios quiere que entendamos a la otra persona, como si estuviéramos juntamente con ellos. Allá en una congregación en México, ¿verdad? Es hace algún tiempo. Ellos enseñan, ¿verdad? Tienen una
una definición para la misericordia, ¿verdad? Cuando estudiamos la misericordia, ellos decían, bueno, la misericordia es ponernos en el lugar de la otra persona. Bueno, ok, sí, ¿verdad? Es parte, pienso que es parte, quizás no es toda la definición en mi pensar, ¿verdad? Sino que estar en el lugar y actuar para ayudar, ¿verdad? Sí, es importante ponernos en el lugar, así como nos está diciendo aquí la palabra de Dios, para entender la situación, aquel quizás que está pasando hambre. Como hemos hablado muchas veces de que hay personas que piden comida en las calles y piden alguna ayuda. Pero ¿qué hacemos? A veces mejor nos volteamos a otra parte, ¿verdad? Pero la misericordia es entender. Voy a tratar de ponerme en el lugar de él o ella. ¿Será que no tiene quizás ni casa, ni alimentos para el día de hoy? Y tiene hambre y está pidiendo y todos pasan y ni siquiera le ayudan. ¿Se imaginan ustedes estar en esa situación dolorosa de hambre? Eso es la misericordia. Ponernos en el lugar de esa persona y ayudar. No solamente entender, sí, pobre, ha de estar sufriendo. No, pues, ¿en qué podemos ayudar? ¿Verdad? ¿Qué nos gustaría que hicieran por nosotros si estuviéramos en su lugar? ¿Verdad? Eso es importante entenderlo. Bueno, sigue diciendo, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, o sea, en el cuerpo de esa persona, ¿verdad? Lo que, en otras palabras, lo que nos está enseñando es eso, aprender, hermanos, a ponernos en el lugar de la otra, razonar con esa mente que Dios nos ha dado para entender la situación de los demás. Y es tan importante la misericordia, hermanos y amigos, porque nos dice las Escrituras que en aquel día del juicio, vamos a necesitar misericordia para poder ser hallados justos ante Dios, ¿verdad? Es necesaria la misericordia y así que Dios nos dice, ¿quién recibirá aquella misericordia? Los misericordiosos. ¿Sí? Los misericordiosos recibirán misericordia de parte de Dios. Entonces, si no somos misericordiosos, si no razonamos, si no ayudamos, si no vemos la situación de los demás, pues no recibiremos misericordia. Así como el rico y Lázaro. El rico que tenía tanta abundancia de comida y riquezas y Lázaro allá afuera con hambre, sufriendo, enfermo. Y el rico dentro de su casa, gozando, y nunca nos dice las Escrituras que le ayudó, ni le dio pan, ni le ayudó en sus enfermedades, ¿verdad? No tuvo misericordia el rico de Lázaro. Así que él tampoco recibió aquella misericordia. Sabemos pues que el rico llegó no al seno de Abraham a descansar, sino a un tormento. Y no queremos llegar ahí, por supuesto, ¿verdad? Bueno, además, otra cosa sobre nuestro cuerpo, la verdad es que nuestro cuerpo es débil. ¿No es cierto? Siempre estamos hablando muy seguido, ¿verdad?, de nuestra salud o de la salud de alguien más. Cómo están padeciendo, ¿verdad?, dolores, enfermedades, diferentes situaciones, porque así es nuestro cuerpo, podemos pensar, de cierta manera, es algo débil, ¿verdad? Bueno, la muerte también, sabemos que nos puede llegar en cualquier momento y de muchas formas, ¿no es cierto? Podemos perder nuestra vida de tantas formas diferentes, muchas, ¿sí? Cosas que ni nos imaginamos y cosas que ni queremos imaginarnos, ¿verdad? Pero es una realidad. Así que nos debemos de cuidar mucho, porque nuestra vida pronto se puede ir.
Y para eso también usamos pues aquel raciocinio que Dios nos ha dado, ¿verdad? El saber razonar, pensar, lo cual solamente el humano puede hacer, porque así nos creó nuestro Señor. Bien, pasando a otro punto, ¿verdad? En cuanto al el cuerpo. Los miembros de nuestro cuerpo no son para el placer. Ya hablamos al principio, ¿verdad? Que somos compuestos de muchas partes de nuestro cuerpo. Más de 200 huesos en nuestro cuerpo. Y también ojos, oídos, boca, nariz, manos, dedos, pies, piernas, brazos, etc. Corazón, como vemos ahí, ¿verdad? Hígado, riñón, tripas, etc. Y todo trabaja junto. Ahora, nos dice pues Romanos 6:19. Busquemos ahí este versículo y nos dice de esta manera. Hablo como humano, dice el escritor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Lo que está diciendo aquí es que en un tiempo presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, para la inmundicia, para el pecado. En un tiempo buscábamos quizás escuchar el pecado, mirar el pecado, perdón. ¿Sí? Buscar de alguna manera nuestro cuerpo, utilizarlo para hacer el mal y el pecado de alguna manera. Y muchos pecados que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y utilizamos esos miembros, las manos, los ojos, los oídos, todo, podemos decir, para pecar. Pero lo que está diciendo ahora es, ya no. Ahora tus miembros, ahora todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, ya no los vas a usar para el pecado, ahora lo vas a usar para el bien, para la santidad, para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que debemos de hacer ahora, ya no para la maldad, pero para la santificación. ¿Sí? Así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y hemos hablado muchas veces que la justicia se refiere a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo es para hacer la voluntad de Dios, ponerlo al servicio de Él, ya no a nosotros, ya no buscando nuestros deseos, el pecado, el mal, nuestros gustos, nuestras pasiones, sino el mandamiento de Dios. Es ese cambio que debe haber en nosotros. Dice allá por Hechos en el capítulo 3, arrepentíos y convertíos. ¿Verdad? Arrepentirnos, dice antes, arrepentirnos y bautizarnos, también eso es lo que se refiere, cambiar en nosotros, arrepentirnos y cambiar nuestra vida. ¿Sí? Transformar para ahora servir a nuestro Señor. Bueno, cuando no somos espirituales, usamos los miembros para pecar. Así como leíamos ahorita, también en Romanos 7. Me gustaría que me acompañen ahí también, por favor. Romanos 7. Vamos a leer varios versículos aquí, del 21 al 25. Romanos 7, 21 al 25. Pongamos atención a lo que nos dice aquí y comenzamos a leer. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi carne, de mi mente, perdón, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, mi mente, la que uso para razonar, aquella mente que Dios nos dio, es para tratar de servir a Dios, pero este cuerpo, muchas veces el cuerpo nos lleva a pecar, nos lleva a hacer algo malo. ¿Verdad? Viene la mente, quiere hacerlo, a unos dice el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A ser obedientes al Señor. Pero este cuerpo, estos miembros, estas manos, estos ojos, estos oídos, me siguen llevando al pecado, ¿verdad? Bueno, pero la esperanza la tenemos enseguida. El cristiano ya no anda en los caminos anteriores. Porque recuerden, arrepentíos y convertíos. Y eso es lo que cada uno de nosotros al venir al Señor hemos decidido. Siempre hablamos, ¿verdad? Cuando estudiamos con alguien explicando del bautismo, de la obediencia, decimos, no es algo de juego, ¿verdad? La obediencia a Dios, venir a las aguas del bautismo, no es nada más por mojarnos y entrar al agua ahí. No, es para una obediencia. Es para esforzarnos y es un contrato, es un acuerdo, es una promesa que estamos haciendo a Dios también, de que nuestra vida será cambiada y será dedicada a nuestro Dios, porque nos ha salvado y nos ha limpiado y nos ha dado su Hijo, y gracias a Dios por eso. Y en un momento estaremos recordando ese sacrificio, ese amor, la muerte y resurrección de Jesucristo, por la cual tenemos ahora esa oportunidad de la vida eterna. Pero tenemos que cambiar. Nos dice así el versículo en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu, ¿verdad? Entonces, sí, mientras en un tiempo anduvimos de esa manera, como leíamos en el capítulo 7, al final del 7, que nuestros cuerpos, ¿verdad? Nuestros miembros nos llevaban al pecado, ya no debe ser así. El cristiano, el que anda en espíritu, ya no hace esas cosas. A veces se confunden, ¿verdad? Diciendo, no, es que así somos y nunca dejaremos de ser así. No, la palabra de Dios no nos dice eso. ¿No ha habido cambios en su vida? ¿Sigue todavía en ese mismo andar de antes? Entonces debe meditar en su camino, en el que anda. No, más bien debemos de andar en Jesús, en la luz, en santidad. Eso es lo que quiere decir. Ya no seguir nuestro cuerpo. Podemos caer quizás en algún tiempo, sí. Por eso tenemos ahora un abogado. Y por eso nos arrepentimos y nuestro Señor Jesús aboga por nosotros ante el Padre. Pero ya no vamos a andar en ese pecado. ¿Sí? El mal debe ser algo raro en nosotros. Ya no debe haber mentira en nosotros. Ya no debe haber pleitos en nosotros. Ya no debe haber maldad en nosotros. Y tanto que hay en el mundo y tantas cosas que podemos mencionar que son pecado. Ya no debe haber aquello en nosotros. Otra vez voy a leer el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay. O sea, que tendremos la salvación, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Si no vamos a ser condenados, es que recibiremos la salvación.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Los que no andan conforme a nuestros miembros, yendo al pecado, sino conforme al Espíritu, al mandamiento de Dios y en esos frutos de Él, del Espíritu. Bueno, pues en cuanto a los miembros, todos necesitamos ser miembros del único cuerpo de Cristo. Ahora no vamos a hablar de nuestro cuerpo, del nuestro, sino que vamos a hablar del cuerpo de Cristo ahora. ¿Verdad? La importancia, porque esto también es un cuerpo. Nuestro Señor Jesús estuvo en vida aquí en la tierra y aún está en vida allá con el Padre y tiene su cuerpo, ¿verdad? Así como el nuestro, con manos, ojos, pies, oídos, etcétera, también nuestro Señor. Y este cuerpo lo utiliza Dios para enseñarnos, y tantas cosas que utiliza Dios de la misma naturaleza que Él creó para enseñarnos. Hemos hablado de las plantas, las hormigas, nos enseñan las aves, tantas cosas, y ahora también nuestro cuerpo. Y el cuerpo, especialmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor, en el capítulo 12. Recordemos esto y leamos, amigos, también, del 12 al 27. Pongamos atención, es muy interesante, por supuesto, y necesario que siempre estemos pensando en esto. Nos dice, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que otra vez nos está diciendo, ¿verdad? Así como los miembros, la mano, los dedos, los pies, las piernas, los ojos, todo, ¿verdad? El corazón, el hígado, el riñón, tantas partes que hay en el cuerpo, yo no me las sé todas. Pero sí sabemos que ahí están, ¿verdad? Y que todo el cuerpo trabaja junto. Y simplemente para caminar necesitamos una coordinación de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Equilibrarnos, el dar los pasos, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pero todo es un solo cuerpo. Y así nos está hablando también del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. ¿Sí? Que aunque somos muchos miembros, venimos a ser parte de un mismo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es tan importante. Y está utilizando el cuerpo para enseñarnos de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo. Nos sigue diciendo pues en el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, entonces no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? A veces hablo con Eric, ¿verdad? De que aún en la Biblia hay como exageraciones. Y nos está diciendo aquí, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuera un ojo, imagínense ustedes, ¿no?
que todo un solo ojo así grandotote, nuestro cuerpo. Pues no, no es así. Es como una exageración, ¿verdad? Tratando de dar una enseñanza. No, no, el cuerpo es un solo órgano, ¿verdad? Una sola parte. No, son muchas que trabajan juntos. Y un miembro tiene un trabajo que hacer y otro miembro tiene otro trabajo que hacer y el otro y cada uno diferente trabajo. Ni aún los dedos son iguales. Todos nuestros dedos son diferentes, de diferente tamaño, grueso, yo no sé, algunos derechos y otros chuecos. Pero todos tienen un trabajo, unidos hacen un trabajo, ¿verdad? Así también, en la iglesia nos está enseñando que todos los miembros del cuerpo son necesarios. Todos son útiles. Por más pequeño que parezca aquí la uña esta chiquita, todos la necesitamos para algo, ¿verdad? El dedo, los dedos de los pies, etcétera. Todos somos útiles. No podemos decir, no, pues yo no soy parte del cuerpo. Bueno, cuando hemos venido al Señor, cuando estamos bien con nuestro Señor, hemos sido agregados a ese cuerpo, porque recuerden, hay otros cuerpos en el mundo. El cuerpo está representando la iglesia verdadera del Señor. Y ahí es donde nos dice que debemos de ser agregados. Y la cabeza es Cristo, el dirigente, el que nos enseña y nos guía. Pero en el mundo hay diferentes cuerpos. ¿Sí? Cristo solamente tiene una cabeza. Porque en el mundo, ¿verdad? Hay personas que se quieren dar aún el lugar de Cristo como dirigentes y dueños de la iglesia del Señor. Y no es así. En el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y todos los demás somos miembros. Y ninguno es mayor que el otro, sino que todos trabajan juntos. ¿Sí? Bueno, nos sigue diciendo ya el 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, quiere decir oposición o discordia, para que no haya, discordia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Qué bien, ¿verdad? Qué palabras tan hermosas, qué manera de enseñarnos del Señor. Desen cuenta, ¿verdad? Que todos somos, aunque diferentes, miembros del cuerpo de Cristo cuando venimos a Él. Y es un solo cuerpo. Aunque seamos muchos miembros, y hay nuevamente en las congregaciones de la iglesia del Señor, en diferentes lugares, hay
200, 300, 500 miembros. Y aunque son tantos miembros ahí, son miembros del mismo cuerpo, de la iglesia local, podemos decir. Pero podemos también hablar de la iglesia del Señor universal. Todas las iglesias de Cristo locales que son partes de esa iglesia del Señor, ¿verdad? Aunque seamos muchos, somos parte de un mismo cuerpo, un solo cuerpo, una iglesia del Señor, nos enseña las Escrituras también, ¿verdad? Bien interesante, muy importante saber estas lecciones que nos entrega nuestro Señor. A nadie podemos ni debemos de hacer menos, y nadie ni puede ni debe hacerse de más, ¿sí? Sino que nos debemos de humillar unos a otros, o humillándonos ante los demás, haciéndonos sentir, dice las Escrituras, pensando de nosotros mismos, cada quien, menos que el otro. Qué diferente piensa el mundo, ¿verdad? En el mundo se dice, no, tú debes de pensar, ¿verdad?, de que estás allá en lo más alto, ¿verdad? Y debes de tener tu ego muy arriba, ¿verdad? Y tu confianza. Y conquista el mundo, dicen. Y Dios nos dice, humíllate, sé humilde, sé sencillo. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? A Dios, por supuesto, ¿verdad? A Él. Él es el que nos da la salvación. Estando en el cuerpo, pues, damos sacrificios a Dios según su voluntad. Aquí mismo en Romanos hay varios versículos, ¿verdad? Varias citas que hemos estado viendo en Romanos, regresando a Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Nos dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Así que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no haciendo sacrificios muertos, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, que se sacrificaban aquellos animales para Dios. Podemos pensar de esa manera. No, sacrificios vivos son cosas que ofrecemos en el cuerpo. Estando en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y estando vivos nosotros también, ofrecemos aquellas cosas a nuestro Dios. Todas aquellas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. De otra manera, nuestra fe está muerta, como ya vimos, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pide. Y todo esto nos damos cuenta que no son obras nuestras. No podemos andar en obras nuestras, que cada quien se le ocurra algo. ¿Qué haré, verdad, para adorar a Dios? ¿O qué haré para servir a Dios? Ya hablamos que todos somos salvos de la misma manera. Y Dios ha preparado aquellas obras. Y todo lo vemos en las Escrituras. Andar en amor, en paciencia, en misericordia, como hablábamos ahorita. Eso no es nuestro, es de Dios. Nuestro pensar es cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Esto, las Escrituras son las obras de Dios que Él ha preparado. Entonces no es según nuestro pensamiento que nosotros pensáramos algo distinto de la Biblia. No, sino que nos dice el versículo 2, para
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, las cosas lo hacemos según la voluntad de Dios, no de usted ni mía. ¿Sí? Porque lo de Dios es algo agradable y perfecto. Eso es lo que buscamos. El culto según la doctrina del hombre no tiene un buen fin, podemos pensar. Vayamos a Colosenses ahora, por favor. Colosenses en el capítulo 2, versículo 20 al 23. Nos dice así rápidamente. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo, y esto quiere decir en el bautismo, ¿verdad? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces nos dice, ¿verdad? Nos está hablando otra vez que no debe ser de acuerdo a las tradiciones de los hombres, como el no manejar y ¿a qué se referirá eso? No estoy seguro. ¿Manejar qué? ¿Sería algún animal en aquel tiempo? No sé, ¿verdad? Pero son tradiciones que a veces se ponen tradiciones del hombre y los ponen como si fueran cosas o mandamientos de Dios, ¿verdad? Y aún el mal tratamiento, dice, el duro tratamiento del cuerpo, como nos está ahí diciendo. Dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿No es cierto que muchas personas se golpean? Y según ellos están adorando a Dios o sirviendo a Dios, golpeando su cuerpo hasta sangrar. ¿Verdad? ¿Dios pide eso? No. ¿Dónde en la Biblia? Y maltratan su cuerpo de una manera terrible. Y se van aún de rodillas, ¿verdad? Con tanto dolor. Pues, ¿qué nos dice? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Bueno, vamos a detenernos ahí. ¿Las cosas de Dios son de cierta reputación? No. Las cosas de Dios son buenas, verdaderas, benignas. Las cosas del hombre tienen alguna creencia, alguna reputación. Quiere decir, se piensa, es lo que quiere decir. Tiene cierta reputación. Hay cierta creencia de que cuando tratan el cuerpo así, es como si fueran muy espirituales. ¿Sí? Es solamente una reputación que hay, no es de Dios. Eso se cree, que la persona es muy espiritual. Pero no es de Dios. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero, ahí está la diferencia, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque toda la palabra de Dios nos enseña a dejar el pecado, a dejar el mal. El tratamiento, el mal tratamiento del cuerpo no nos enseña a dejar el pecado. ¿Sí? Podemos tratar mal el cuerpo y seguir en el pecado. ¿Sí? Entonces eso es a lo que se refiere.
No, más bien las cosas, como leíamos anteriormente ya en Romanos 12, las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, a como a Él le place, porque son buenas y benignas, perfectas para nosotros. No de nosotros mismos, no de las tradiciones o de la creencia del hombre, sino que sea de Dios. Eso es lo bueno para nosotros. Seremos juzgados según como usemos pues nuestro cuerpo. ¿Sí? En 2 nos dice, por favor, en el capítulo 5 y versículo 10. 2 5:10 nos dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuerpo, pues, que Dios nos ha prestado o nos ha dado, lo debemos de utilizar para hacer buenas obras, para hacer de acuerdo a la voluntad de Él, no la nuestra. Y ahorita nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, sí. Porque Él nos da la manera, Él nos da la palabra y nos dice, mira, puedes ser salvo de esta manera. Escudriña las Escrituras porque en ellas os parece que está la salvación. En ellas está la salvación. Estúdialas, búscalas. Busca la salvación. Él es nuestro Salvador. Él quiere darnos la salvación, pero tenemos que obedecer. Pues ahora nos está diciendo, según lo que leímos, llegará el día en que nuestro Señor ya no será nuestro Salvador, será ahora nuestro juez, cuando ya no estemos en este cuerpo. Es nuestro Salvador mientras tenemos vida. Es nuestro Salvador mientras tenemos la oportunidad de obedecer, tenemos tiempo. Pero una vez muertos, una vez fuera de este cuerpo, ahora es nuestro juez. Ahora nos va a pedir cuentas. Humberto, te di tantos años de vida. ¿Qué hiciste? ¿Me obedeciste? ¿Fuiste fiel a mí? ¿Qué de esta obra? ¿Y qué de esto y esto? Y seremos avergonzados en aquel día si no estamos preparados, si no hemos sido salvos por Él. Pero si estamos en el camino correcto y hemos sido perdonados en nuestro Señor Jesús, bien. En aquel juicio saldremos victoriosos. No habrá de qué avergonzarnos. No habrá pecado porque ya Cristo lo ha quitado. Esa es la bendición que el mundo no comprende. Muchas veces el mundo no se da cuenta de la salvación tan grande que el Señor nos da, la cual dice no debemos de descuidar. ¿Sí? No descuidemos, hermanos, esa salvación tan grande que nos da Dios. Aunque el cuerpo es importante, aunque el cuerpo no es importante, debemos de esforzarnos por agradar a Dios con el cuerpo, con nuestras obras, pues. Como estamos hablando, obedeciendo a Dios. Fíjense ustedes el ejemplo que nos da el Señor en Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense, a Dios le importa si pierdo una mano o un brazo. ¿Por eso voy a perder la salvación? No. Lo que nos hace perder la salvación es el pecado. ¿Sí? Claro que esto no es literal. Si mi mano me causa pecar, por ejemplo, robar. El ejemplo que nos está dando la enseñanza es, córtala. Córtala de ti. Es mejor que pierdas un miembro, una parte de tu cuerpo, que todo el cuerpo sea llevado al infierno. ¿Sí?
Esa es la enseñanza de Dios. No es literal, pero nos está mostrando la importancia de ser fieles a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué tan importante es? ¿Cortaría usted su mano para ser fiel a Dios? Pues no es necesario. No tenemos que cortar nuestra mano o nuestros ojos. Simplemente de todo corazón, en verdad, arrepentirnos, pedir a Dios perdón y venir a las aguas del bautismo, y ahí son perdonados nuestros pecados. No tenemos que cortar nada de nuestro cuerpo para recibir esa salvación. Y gracias a Dios nuevamente por eso que Dios nos da. ¿Sí? Un día todo humano tendremos un cuerpo espiritual. Fíjense, ahora, ¿verdad? Podemos decir que estamos considerando todo lo que hemos hablado de cierta manera. En 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15, del 44 en adelante. Nos dice así: se siembra cuerpo animal. Esto es al morir, ¿verdad? Que cuando pues morimos y normalmente, ¿verdad? A eso nos referimos, que nos estamos enterrando. Es un sepulcro, ¿verdad? Nos estamos enterrando. Entonces a esto se está refiriendo por una parte o de cierta manera. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí el cuerpo animal no se está refiriendo a los animales solamente. No, se está refiriendo al humano, no a los animales. Se está refiriendo a nuestro cuerpo, del humano, del hombre y la mujer, ¿verdad? A esto se le llama el cuerpo animal. Y cuando resucitemos, porque sabemos que vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados. Ese es el cuerpo espiritual. El cuerpo que puede estar ante la presencia de Dios. Este cuerpo de carne no puede, porque es un cuerpo de corrupción y de pecado. Y no puede estar ante Dios. ¿Sí? Es un cuerpo animal, pero seremos transformados a un cuerpo espiritual. Qué bien. Esperemos, ¿verdad? No, esto será y es para todos. No nada más para los cristianos, ¿saben? Esto es para todos. Pero también sabemos que dice las Escrituras, algunos resucitarán en aquel día, resucitarán para vida, y otros resucitarán para muerte, para el castigo. ¿Sí? Pero todos resucitaremos y seremos transformados. ¿Sí? Bueno, nos sigue diciendo. El 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Primero, el que trajo, por quien se trajo la vida al cuerpo, podemos decir, y nuestro Señor Jesús, por quien se trajo la vida al espíritu. Bueno, sigue diciendo. El 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, hermanos, nos está hablando de la resurrección, de lo que va a suceder, de aquel misterio que no todos habremos muerto. Quizás sí. Pablo se contaba con los vivos, ¿se acuerdan? Pero ahora ya no. No sabemos cuándo va a venir, pero nos está diciendo esto va a suceder. No hay duda alguna. Seremos transformados. Y cuando seremos transformados, pues cada quien va a ir a su lugar. Los que obedecieron a Dios y los que no. ¿Verdad? Hermanos, pues, por eso nos dice al final, animémonos con estas palabras. Hermanos, sigamos adelante. Estemos firmes, nos dice, y constantes. Hermanos, no nos desanimemos. Yo sé que a veces hay días difíciles, a veces hay días pesados y situaciones desesperantes en nuestra vida. Y es normal. Pero recordemos que esto es pasajero. Esto va a pasar. Solamente un tiempo. Sigamos constantes. Creciendo siempre. Fíjense lo que dice el Señor. Creciendo. Y qué bueno que venimos siempre aquí. Porque cada vez que venimos crecemos un poquito más. Y eso es lo que Dios quiere. Seguir creciendo, seguir aumentando en la obra y trabajando pues en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo o nuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Dios sabe el esfuerzo que usted hace, Dios sabe el trabajo que usted hace y no se desaparece, no se lo lleva al viento como las palabras dicen por ahí. No, el Señor todo lo va escribiendo. Pero recuerde, Dios escribe lo bueno, pero lo malo también. Lo malo debemos de quitarlo siempre, hermanos, arrepintiéndonos. Y amigos que están entre nosotros, esto también es para usted. Esto es para todas las personas en el mundo. Porque Dios escribe la obra de usted y mía. Y de toda persona, desde Adán y Eva hasta el último que viva. El Señor tendrá todo escrito. ¿Sí? Debemos pues prepararnos. Le invitamos a preparar este cuerpo carnal para el servicio espiritual eterno. Lo que quiero decir es, a través de este cuerpo que Dios nos ha prestado, como ya vimos desde el principio, de esa manera nos preparamos, sirviendo a Dios, poniendo ese cuerpo a servicio del Señor, para poder recibir la vida eterna espiritualmente, en aquel cuerpo transformado, para servir a nuestro Señor por los siglos de los siglos.
Amén. Dios les bendiga, pues, gracias por su atención. Espero que hayamos sido todos edificados con la palabra de nuestro Señor, y ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un himno de invitación. Les invitamos a estar de pie aquellos que gusten y puedan.